Buenas tardes. Soy el economista Carlos Martín Reyes Piñeiro, experto en asesoría empresarial y desarrollo de software. En este caso voy a hablar del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo. Muy bien. Tengo el siguiente índice de exposición. Primero vamos a hacer una introducción con todo lo que significa esta pandemia, el marco normativo, y a qué nos estamos dirigiendo. Luego voy a hablar ya prácticamente del plan, que es el protocolo, una estructura del plan. Voy a hablar de los objetivos del plan, la relación de puestos de trabajo con riesgos de exposición, procedimientos obligatorios de prevención, procedimientos obligatorios de regreso y reincorporación, responsabilidades del plan, el presupuesto, aprobación y registro y lo que significa la asesoría. Muy bien. Una vez establecido el índice, vamos a continuar. Muy bien. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria cuyo impacto pandémico, es una pandemia, está afectando severamente a todos los aspectos de la vida diaria y del mundo, incluyendo la salud de los trabajadores y el funcionamiento de las empresas, afectando su economía y sostenibilidad y su rentabilidad. Las empresas que se han quedado sin nada necesitan reactivarse. Casualmente, este es el tema de la exposición. ¿Cómo se puede reactivar dentro de la normativa actual? Muy bien. Por lo tanto, las empresas están en la obligación de reducir el impacto de las condiciones del rebrote del COVID-19 en sus actividades rutinarias, asimismo atender los riesgos y las fuentes de exposición, ruta de transmisión y otras características particulares del contagio, lo que llamamos un protocolo. Tenemos que establecer un protocolo para que estemos dentro de la normatividad y podamos reincorporar, la empresa pueda volver a funcionar, volver a generar rentabilidad. Muy bien. ¿Cómo mitigamos estos riesgos? Por medio de la formulación de un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, que es el protocolo. La normatividad de este plan está sustentada en la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, modificatoria 265-2020 del MINSA, y la última modificación que ha habido es la 448-2020 del MINSA. En la resolución ministerial 239 del MINSA se establecen los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición a COVID-19. Lo podemos ver aquí con un clic y está toda la normatividad del caso. Veamos. Ahí está, la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, que establece los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición a COVID-19, promulgado el 29 de abril del 2020. Muy bien. Luego hubo una modificatoria, que es la 265-2020. Vamos a verla. Resolución ministerial 265-2020 del MINSA, que modifica los lineamientos de los trabajadores con riesgo de COVID-19. Esta fue promulgada el 8 de mayo del 2020, con el anexo que se va a invertir. Muy bien. Y luego vino la 448-2020, también modificatoria, que amplía los alcances de las modificaciones, inclusive hablando de los equipos de protección y otros aspectos. Aquí está la resolución. Esto ha sido emitido el 30 de junio del año 2020. Muy bien. Esta es la normatividad. Muy bien. Lo que voy a exponer a continuación es el resumen de toda la normatividad para que las empresas sepan qué hay que hacer. La idea de esta exposición es que la empresa sepa qué cosa debe de hacer
para poder implementar el protocolo, de acuerdo a la normatividad que le he explicado hace un momento. Primero, el plan implica que es obligatorio, previo al inicio de las labores de cada empresa, presentar este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. La responsabilidad del plan recae en la alta dirección. Este plan debe ser aprobado por el Comité de SST, que es la Seguridad y Salud del Trabajo, que es un comité que ha establecido en el trabajo, y este comité lo debe de aprobar en un plazo máximo de 48 horas una vez formulado el plan. Luego de aprobarse el plan, deberá registrarse en el Instituto Nacional de Salud a través del Sistema Integrado para COVID-19, ese COVID-19, y presentar por mesa de parte virtual. O sea que hay que mandarlo virtualmente, el plan, ya aprobado. Y luego el plan, una vez establecido, una vez ya implementado, pues el plan puede ser, está sujeto a fiscalización por parte de SUNAFIL. Esta es la parte formal que hay que presentar. Este es el protocolo que hay que presentar para que la empresa se reactive dentro de la actividad económica actual. Muy bien. ¿Cómo formulamos el plan de vigilancia, prevención y control? Yo recomiendo la siguiente estructura. Hacemos una introducción, los objetivos, hay que hacer una relación de trabajadores con riesgos de exposición, hay que hacer un procedimiento. Esta relación de trabajadores con riesgos de exposición, ahora lo voy a explicar a continuación. Hay que hacer un análisis de todo el personal. Muy bien, procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19, procedimientos obligatorios para el regreso o reincorporación al trabajo, responsabilidades del cumplimiento del plan. Es importante establecer las responsabilidades. Hay que hacer un presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, sobre todo para los equipos de protección personal. Y luego la aprobación del plan por el Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo, que voy a explicar a continuación. ¿Cómo se formula todo este plan? Objetivos del plan. Lo más importante son los siguientes. Primero, establecer mecanismos de trabajo destinados a prevenir y reducir los efectos de contagio por COVID-19 en los trabajadores, clientes y usuarios. Estamos entendiendo que la empresa va a atender y va a tener colaboradores internos y va a tener a clientes también y usuarios que se puede llamar a una financiera, se puede llamar a un banco, se puede llamar a toda institución que tenga que ver con la atención a clientes. Segundo, mejorar los niveles de protección y de seguridad del personal en general. Tercero, responder ante situaciones de emergencia y contagio. Cuarto, sensibilizar, capacitar y vigilar rigurosamente el cumplimiento de las medidas de seguridad de salud en el trabajo. Y luego, y por último, desarrollar una cultura de prevención para minimizar contagios. También es importante decir que el objetivo de este plan también es estar dentro de la normatividad, porque lo que se busca es evitar multas, lo que se busca es evitar un cierre, lo que se busca es estar dentro de la normatividad y cumplir con las exigencias de salud y del Estado con respecto a la prevención. Casualmente, esa es la idea del protocolo. Muy bien. ¿Cómo hacemos qué cosa hay que hacer para poder hacer una relación de trabajadores con riesgo de exposición al COVID? Que es parte de la relación de trabajadores con riesgo de exposición. ¿Cómo hacemos? ¿Quién lo va a realizar? Lo va a realizar el médico ocupacional de la empresa. Luego voy a explicar que puede ser un médico ocupacional o una enfermera. Depende de la cantidad de trabajadores que incluye la empresa. Si son más de 100 trabajadores, un médico. Si son menos de 100 trabajadores, una enfermera. Eso lo voy a explicar después. ¿Qué tiene que hacerse? Tiene que hacerse una clasificación del personal. De la siguiente manera, establezco, el riesgo bajo son aquellas personas, colaboradores internos, que su contacto con el público y otros compañeros de trabajo es mínimo. El personal de back office, por ejemplo, el personal que trabaja en sistemas, ¿no? en el servidor. Back office es el servidor de la empresa. O sea, no tienen contacto con los clientes, no tienen contacto externo. Ese es el personal que se puede decir que es el riesgo bajo. Hay que hacer un listado de todas las personas que tienen un riesgo bajo. Luego hacemos un riesgo mediano. ¿Quiénes están conformados en el grupo de riesgo mediano?
son aquellas personas que tienen contacto frecuente y yo cercano con personas que podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no son pacientes diagnosticados o bajo sospecha de estar infectados. Por ejemplo, los vigilantes, ¿no? O sea, no tienen contacto cercano, pero no están infectados. Riesgo alto. Se consideran las personas los colaboradores, al personal de riesgo alto, que los que tienen riesgo de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Por ejemplo, el personal de salud, el personal de limpieza, que sí están en contacto con los clientes, sí están en contacto con las personas que van a la financiera, van a la empresa, van a atender al público. Esas son las personas que tienen riesgo alto. Los que están en ventanilla son los que tienen riesgo alto. Hay que hacer una relación de cada uno de ellos. Y luego, por último, hay que establecer quiénes tienen el riesgo muy alto. Son aquel personal que tienen contacto directo con casos de COVID-19. El personal de salud que atiende a pacientes infectados. Esto está ya dirigido a las clínicas, a los hospitales, ¿no? Los doctores, las enfermeras, los auxiliares que tienen contacto directo con los pacientes de COVID-19 son considerados personal de riesgo muy alto. Este es un listado que se presenta con el protocolo. Muy bien. Procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19. Primero, hay que hacer una limpieza y desinfección de lugares de trabajo, según un checklist que he preparado aquí. Identificación de los riesgos y medidas de acción, plan de acción de mitigación de riesgos de limpieza y desinfección de áreas de trabajo del COVID-19. Se pone todito, este es un esquema en el cual entendemos que tenemos que hacer un plan, ejecución y verificación de áreas de acciones, donde se pone la previsión familiar, comercial, cada área de la empresa, para poder nosotros saber cuál es la desinfección. Esto se debe estar llenando continuamente, limpiando continuamente por cada área. El equipo de seguridad general de la empresa de seguridad y salud general, tiene que estar verificando la continua limpieza y desinfección de todos los lugares de trabajo. Acá están las áreas de la empresa, y acá continuamente en qué piso están, quién está haciendo la limpieza. Tiene que hacerse un listado, y este listado tiene que estar ¿cómo le puedo explicar? Modificándose continuamente. O sea, tiene que haber un proceso de auditoría durante todo el día, yo diría cada hora. Muy bien. Luego también hay una limpieza y desinfección de lugares de trabajo, modelo de checklist. Este es otro modelo que he preparado, donde también se puede decir el piso, azotea, área de lavado de ropa específica, hora por hora, ¿no? Área de secado de ropa y clínica. Este es para una clínica, por ejemplo. Cómo se debe de desinfectar los lugares de trabajo. Muy bien. Procedimientos obligatorios de prevención de COVID-19. Segundo, aparte de la limpieza, que debe ser exhaustiva, tiene que haber una identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso del trabajo. El personal tiene que llenar un llenado de ficha de sintomatología. Esto lo tiene que hacer, es responsabilidad a cargo del médico ocupacional, enfermera de salud ocupacional. Y expliqué que puede haber un médico o una enfermera. Tiene que ser un llenado, él tiene que ser un llenado de la ficha de sistema de tiene que ser una evaluación del personal. 2, tiene que hacerle un control de la temperatura diaria a la entrada y a la salida del personal. 3, aplicación de pruebas serológicas o moleculares a grupos de riesgo muy alto, alto y mediano. También es responsabilidad de ellos. Y 4, tiene que hacer una evaluación de la aptitud del trabajador. Si ve el médico o la enfermera, ve que el trabajador presenta síntomas de resfrío, síntomas de decaimiento, continuamente tiene que estar evaluando al personal. Eso es lo que quiere decir
este procedimiento. Es un procedimiento obligatorio. Y luego tiene que hacer un seguimiento de casos sospechosos. O sea, ¿qué cosa quiero explicar? Que el médico ocupacional o la enfermera de salud ocupacional tienen una labor importantísima dentro del protocolo de los procedimientos. Tienen que estar haciendo una evaluación constante del personal. Y tiene que tomar su temperatura tanto al ingreso como a la salida. Procedimiento obligatorio de prevención de COVID-19. Tercero, aparte de estar pendiente de la salud de los trabajadores, también tiene que estar el médico ocupacional o la enfermera ocupacional y los jefes de área tienen que estar atentos con el lavado y desinfección de manos continuamente. Tiene que haber la instalación de un punto de lavado de manos en la entrada de los locales. Yo soy partidario que este lavado, si es un edificio, este lavatorio o lavado de manos, para lavarse las manos tiene que estar en cada piso. 2. Tiene que hacerse una verificación exhaustiva y correcta del funcionamiento de los lavados de los baños. 3. Tiene que haber una sensibilización y capacitación en técnicas de lavado de manos, que es todo un procedimiento de enjuague, y acá estamos viendo inclusive a la enfermera capacitando al personal cuál es la manera correcta de lavarse las manos. Y cuarto, monitoreo y verificación del cumplimiento de técnicas de lavado de manos. Hay todo un procedimiento que la enfermera y el médico ocupacional tienen que establecer. Muy bien. Cuarto, en el protocolo, en el plan, también se debe establecer una sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Primero, hay que hacer una elaboración de un plan de capacitación definiendo contenidos claros. Ahí el personal tiene que saber qué cosa es el COVID-19, cuál es la manera de contagiar, cuál es el contagio directo, cuál es el contagio indirecto. Y ese es un plan de capacitación que es responsabilidad del médico, de la enfermera de salud ocupacional y del jefe de recursos humanos. Luego que se ha capacitado el personal, tiene que haber una comunicación efectiva sobre las jornadas de capacitación, afiches, banners, publicidad digitales. Esta capacitación tiene que establecerse con carteles, tienen que en todas las áreas, en todos los pisos de la empresa tienen que haber banners, afiches y publicidad digitales que recuerden los procedimientos de prevención y de limpieza dentro del trabajo. Tercero, ejecución del plan de preferencia por medios virtuales. Es importante también tener una página web, consultar a internet cuáles son los mecanismos de control. Y es más, yo diría que deberíamos tener el plan en internet para que en sus casas mismas los trabajadores continuamente estén chequeando cuáles son las medidas de protección. Y cuarto, verificación y evaluación del cumplimiento del plan virtual. Así es, tiene que hacerse un seguimiento del plan. Muy bien. 5. Medidas preventivas de aplicación colectiva. Vamos aquí al área de la parte general, la parte de atención al público, la parte ya del cliente. Elaboración de acciones de prevención de contagio dirigido a los trabajadores. Tiene que haber ambientes ventilados. El uso de mascarillas es obligatorio al momento de atender a los clientes. Distanciamiento social. Los equipos de protección personal tienen que ser fundamentales. Se está en la resolución 448. Ya se está hablando de un protector facial. En las anteriores resoluciones solamente se hablaba de la obligación de la mascarilla. A partir de la 448 ya se está hablando del protector facial. Muy bien. 2.
Comunicación y sensibilización efectiva sobre las medidas preventivas, afiches, banners, publicidad. Ya lo expliqué. En todas las áreas de atención, en todos los pisos, en todas las distintas áreas, tienen que haber afiches indicando cuál es la publicidad, cuál es el procedimiento para prevenir el COVID-19. Tercero, ejecución de acciones preferidas por medios virtuales, hay que hacer un seguimiento. Y cuarto, verificación y evaluación del cumplimiento de las medidas de aplicaciones colectivas presencial virtual. Si en el caso de ser una financiera, un banco o atención al cliente, es importante evaluar esta foto en donde el personal que recibe tiene que desinfectar a los clientes, indicando con una barrera que no hay un contacto directo prácticamente aquí. Este es un tema muy importante. Prácticamente se prohibiría el contacto directo con los clientes. Esas son medidas preventivas de aplicación colectiva a la sociedad. Medidas de protección personal. Primero, este es el paso 6 dentro del plan. Identificación de la relación de equipos. Acá hay que hacer es responsabilidad del médico ocupacional y del jefe de logística. ¿Por qué? Porque tienen que proveer equipos. En la resolución ministerial 448 está explicando, se han ampliado ya los equipos de protección personal y prácticamente ya están claramente definidos, que están aquí. Identificación de la relación de equipos de protección personal para la prevención de contagios de los trabajadores en función del riesgo de exposición, muy alto, medio y bajo. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen que tener equipos de protección personal. Muy bien. ¿Como cuáles? Mascarillas, respiradores, gafas, guantes, trajes, botas, inclusive el protector facial, que no está aquí. Que está aquí, está bien claro. Acá está bien claro cómo tiene que ser. Así se debe recibir al cliente. Muy bien. Desde que ingresa. Y acá el cliente tiene su equipo de protección facial. 2. Ejecución de la compra de los equipos de protección personal. La empresa tiene que hacer una ejecución de la compra obligatoriamente de estos equipos de protección personal y tienen que dirigirlo a todo el personal. Verificación del uso de los equipos de protección personal. Y cuarto, comunicación y sensibilización efectiva sobre el uso correcto de los equipos de protección personal, afiches, banners, publicidad digitales. Yo propondría inclusive que un personal de la empresa esté constantemente evaluando y capacitando, indicándole al personal y hasta donde lleguen los clientes, dónde están los afiches y dónde están los banners que hablan de la protección. Y 5, evaluación del cumplimiento de las medidas. Muy bien, ¿por qué se incluye el jefe de logística? Porque el jefe de logística tiene que proveer los equipos de protección personal. Es importante que, y lo dice la resolución ministerial 448, que la empresa cuente con estos equipos. Si no, va a ocasionar problemas laborales muy, muy delicados. 7. Tiene que haber una vigilancia de la salud en el centro de trabajo. Primero, responsabilidad a cargo del médico ocupacional y la enfermera de salud ocupacional. Primero, ¿qué tiene que hacerse? Una identificación de las acciones de vigilancia, control de la temperatura al inicio y fin de la jornada. Riesgo muy alto incluye el ámbito. O sea, al personal hay que tomarle la temperatura al inicio y al final de la jornada. Evaluación médica del trabajador con temperatura mayor a 38 grados centígrados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el médico o la enfermera de salud ocupacional identifica una temperatura mayor a 38 grados, inmediatamente toma acción y aísla al personal. Segundo, ejecución de las acciones y reporte de casos sospechosos. Inmediatamente es un caso sospechoso y tiene que aislarse y tiene que comunicarse a la gerencia general. 3. Tratamiento de casos sospechosos. Aplicación de ficha epidemiológica y pruebas serológicas y moleculares. La empresa está en la obligación
de hacer pruebas epidemiológicas y de serológicas y moleculares para poder tomar decisiones. Identificación de contactos y toma de pruebas. Este es un trabajo de retroalimentación diario. Identificación de contactos en domicilio, comunicación al MINSA. Si el personal está contagiado, si resulta que un personal está contagiado, tiene que comunicarse al MINSA y automáticamente tiene que ponerse en cuarentena y ese personal no va a laborar presencialmente. Y cuarto, comunicación y sensibilización efectiva sobre las acciones de vigilancia, afiches, banners, publicidad. Lo que hemos comentado, constantemente hay que estar capacitando al personal con afiches, banners, que les recuerden las medidas. Y 5, verificación y evaluación del cumplimiento de las medidas. Octavo, proceso para el regreso al trabajo. Está orientado a trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron ni presentan sintomatología del COVID-19, que no fueron casos sospechosos y positivos de este virus y que pertenecen a un centro laboral que no ha continuado funcionando debido a las restricciones impuestas. Estamos hablando de la reincorporación del personal. ¿Qué cosa hay que hacer? Una evaluación de sintomatología. Involucra las siguientes acciones: evaluación, sintomatología, higiene personal, sensibilización, capacitación. Y es responsabilidad, esta acción va a estar a cargo del médico ocupacional, enfermera de salud ocupacional y jefe de recursos humanos. Noveno, proceso para la reincorporación al trabajo. Está orientado a trabajadores contagiados, o sea, cuando el trabajador quiere regresar a laborar, hay un proceso para su reincorporación, que también tiene que estar en el protocolo. Está orientado a trabajadores contagiados. En casos leves, la reincorporación se da después de 14 días calendario. 2. En casos moderados o severos, la reincorporación se da 14 días calendario después del alta clínica, periodo sujeto a variación. Previo examen y resultados. El trabajador se le va a hacer la prueba en empresa y si ya superó la etapa del virus y ya superó su etapa calendario, puede reincorporarse. 2. Monitoreo de la salud del trabajador. Ese trabajador constantemente hay que estar monitoreándolo. Y tercero, decisión sobre opiniones de incorporación. La empresa puede optar que si un trabajador ha estado con el virus, puede hacer teletrabajo, presencia física si es indispensable con debido espacio y lugar no asignado. Y luego tiene que haber una verificación y evaluación del cumplimiento de todas las medidas. Todo este tema de reincorporación al trabajo es responsabilidad a cargo del médico ocupacional, enfermera de salud ocupacional y el jefe de recursos humanos. Muy bien. 10. Revisión y reforzamiento de trabajadores en procedimiento de trabajo con riesgo crítico según puesto de trabajo. Primero, hay que hacer una identificación de aquellos puestos con labores de alto riesgo. Por ejemplo, a los que atienden en ventanilla y que pueden causar daño a la salud del trabajador. Hay que hacer una identificación de aquellos puestos importantes. Hay que hacer un listado de aquellos puestos. Segundo, ejecución de acciones de mitigación. Reforzar los procedimientos de seguridad del puesto. Rotación a un puesto de menor riesgo. Traslado a un puesto diferente de menor riesgo. 3. Verificación de las acciones de mitigación. Y 4, acá es 4, evaluación del cumplimiento de las medidas. Punto 11. Regreso del compañero de trabajadores con factores de riesgo. Identificación de los trabajadores con factores de riesgo. También esto es muy importante. Aparte de hacer esta clasificación, riesgo bajo, riesgo mediano, hay que también hacer una evaluación del personal con respecto a sus condiciones de inmunología.
me estoy refiriendo a estos trabajadores. Regreso, reincorporación de trabajo con factores de riesgo. Hay que hacer una identificación de los trabajadores con factores de riesgo. Aquel personal que tenga mayores de 65, que sea mayores de 65 años, que tenga hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidades con IMC de 40 o más, asma, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencias renales, enfermedades de tratamiento inmunosuperior, son considerados trabajadores con factores de riesgo. Estos trabajadores van a entrar a un monitoreo clínico en cada caso. Inclusive estos trabajadores se les debería aconsejar que trabajen en teleproceso o desde sus casas con internet para evitar, porque son inmunes, o sea, están propensos, cualquier contagio los puede dañar. Monitoreo clínico en cada caso, o sea, hay que hacer una clasificación de estos trabajadores. Y 3, verificación de la correcta ejecución de las acciones de regreso de la incorporación de trabajo de riesgo, evaluación del cumplimiento de las medidas. Inclusive, si una persona que presenta todas estas condiciones tiene tos, mareo, fiebre, inmediatamente no debe trabajar. Y inclusive en el 448 ya dice que hay una declaración jurada que puede firmar el trabajador en el cual, teniendo estas condiciones, pero no teniendo COVID, indica que se sujeta a todas las acciones a tomar. Hay que tomar en cuenta también este tema. Responsabilidad del cumplimiento del plan. El principal responsable es el gerente general. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Luego viene la supervisión del médico ocupacional, obligatorio para empresas a partir de 101 trabajadores, y la contratación de una enfermera de salud ocupacional y jefes de área, obligatorio para empresas a partir de 20 trabajadores. Yo diría 40, ¿no? Si son de menos de 100, pues una enfermera, eso dice 448. Y si son más de 100 trabajadores, tiene que haber un médico ocupacional. Presupuesto y proceso de adquisición de insumos. Acá está, bueno, este es un ejemplo de todo el proceso de adquisición, ¿no? Mascarillas, guantes, alcohol. La empresa tiene que tener un presupuesto. El responsable, el jefe de logística, tiene que hacer un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que estar constantemente variando de acuerdo a la caducidad de los equipos de protección personal. Luego de establecerse todo el plan, ya con todos los procedimientos que he explicado, se debe presentar para el plan al Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo, y en un plazo máximo de 48 horas tiene que aprobarse el plan, o puede haber un reajuste del plan. El comité tiene que aprobarlo en un plazo máximo de 48 horas. Y luego se tiene que registrar virtualmente al S-COVID-19, que es del MINSA, por internet. Y por último, no hay que olvidar que SUNAFIL puede estar constantemente pidiendo los protocolos, el plan, para poder tomar decisiones. Esta es una exposición general que espero que haya cumplido las expectativas, y le doy muchas gracias por su atención. Soy el economista Carlos Martín Reyes Piñeiro y espero lo mejor para que hayan entendido lo mejor de esta exposición. Muchas gracias.